que hoy día yo quiero es transmitirles mis experiencias y sobre todo darles algo de mi esencia, de su ser y fundamentalmente potenciar sus ideas. Pues ustedes jóvenes son el surco abierto para la siembra de los más grandes y nobles valores que posee el ser humano. Les voy a contar ahora mi primer emprendimiento, mi primer tortazo. Fruto del matrimonio con mi esposa, pues habíamos tenido unos pequeños ahorros, vendimos un vehículo. Afortunadamente mi esposa había heredado unas tierras al norte de la provincia de Pichincha y allí existían unos galpones viejos. La idea, reconstruir y hacer este emprendimiento, la cría y engorde de aves. Arrancamos inicialmente con 4,000 aves. Al lapso de 2 meses habíamos triplicado la producción. Fruto de esta inversión, reinvertimos y fuimos creciendo paulatinamente. Paralelamente, creamos otro emprendimiento, un plan B, una compañía de seguridad, como buen militar que fui. Al cabo de 1 año y medio, habíamos llegado a producir 100,000 aves. Fue un crecimiento impresionante. Nos sentíamos sumamente orgullosos con mi esposa. Un día domingo, después de consumir un rico locro del sector, unos aguacates de la producción, la tarde empezó a ponerse gris. El cielo se hizo negro. Empezó a llover. Con mi esposa dijimos, es natural, época de invierno. De repente empezó la lluvia con mayor intensidad. Nos trasladamos a la zona cercana que se encuentra al pie de la montaña El Campanario y de repente escuchamos un tremendo estruendo. Parte de la montaña se vio y la tierra se encauzó hacia las acequias y con el aluvión se produjo un río indomable que fue en dirección hacia los galpones. Rompió las paredes de los galpones y se llevó aves, comederos, bebederos, tanques de gas, quintales de alimento balanceado. En 30 minutos, así quedó. Todo se perdió. 50,000 aves perecieron. 1 año y medio de trabajo se había terminado. Lógicamente mi esposa entró en un estado de desesperación. Traté de calmarla. Ella me decía que no quería que amanezca el día siguiente. Tomé las riendas del potro desbocado y controlé mis emociones. Hice un profundo análisis de lo que estaba sucediendo. Pensé que no era un fracaso, que era una manera de crecer y aprender. Rescaté fundamentalmente este tronco que era parte del diluvio que estaba entre los escombros, como símbolo de que nosotros tenemos que pensar que la vida es de adversidades y tenemos que hacer frente a estas adversidades. Adicionalmente, rescaté lo más importante. En este proceso agrícola había hecho las veces de carpintero, de albañil, instalador de gas. Había aprendido a construir con mis manos, con estas manos. Y le agradecí a Dios profundamente porque levantó mi vocación. Levantó mi vocación con la cual podía construir bases y cimientos y sobre todo podía construir sueños. Eso es lo que debemos tener todos nosotros, sueños. Y nació mi gran emprendimiento. GLS Constructores, una empresa que ha dado miles de fuentes de trabajo, ha construido cientos de miles de metros cuadrados
y sobre todo da un servicio a la ciudadanía. Precisamente aquí, en este teatro que las autoridades han tenido la sabiduría de ponerle el nombre de Pedro Calderón de la Barca, que naciera en el año de 1600 en Madrid, que fuera sacerdote, poeta, dramaturgo, y posteriormente pasara a formar parte de las milicias de infantería en España. Precisamente Pedro Calderón de la Barca hablaba sobre ciertos principios que son aplicables al emprendimiento. Específicamente en su famoso verso de los tercios, cuando les decía a los soldados recién enlistados: soldados, aquí la principal hazaña es obedecer. Y el modo como obedecer es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la humildad, la paciencia, la perseverancia, el honor, son caudal de pobres soldados. Estas son las cualidades precisamente que todo emprendedor debe tener. Y estas cualidades las pude aquilatar cuando entré al Colegio Militar Eloy Alfaro a la edad de 11 años. Pasé allí 8 años de cadete hasta salir con el grado de subteniente de infantería y posteriormente al grado de capitán, donde tomé la dura y difícil decisión de dejar el ejército únicamente con los principios y los valores que había adquirido allí. Pasé de ser un capitán con honores de su tropa a ser un civil desconocido. Precisamente a mí me alentaba muchísimo aquella historia que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue encontrado en el campo de batalla un paracaidista francés, en cuyo pecho, como ustedes ven, llevaba una carta en la que le pedía a Dios y le decía: dame, mi Dios, lo que te resta, dame lo que los demás no quieren. Yo no quiero ni la tranquilidad del alma ni del espíritu. Tanto te han pedido, mi Dios, que ya no debes tener nada para mí. Yo no te pido ni siquiera el éxito ni la felicidad. Yo solamente te pido, mi Dios, que me des la fuerza, la fe y el coraje. Esos 3 valores debe tener todo emprendedor. La fe en creer en nosotros mismos, en creer en algo que no vemos, la convicción y la certeza de que vamos a conseguir nuestros objetivos, la fuerza y el valor, esa llama interna que tenemos en nuestro corazón, que nos hace que actuemos con determinación en todos nuestros emprendimientos. Voy a hablarles de la primera característica, que es la disciplina. Y yo la defino como la capacidad para vencerse a uno mismo y salir de la zona de confort, de tal manera que todas las actividades se conviertan en hábito. Recuerden que después de 21 sesiones de una actividad, se convierte en hábito. Seguramente muchos de ustedes habrán visto en Orellana y Amazonas, donde funciona el colegio militar, aquella frase que posa en el frontispicio que dice que solo venciéndote vencerás. Es decir, tenemos que vencernos a nosotros mismos para salir de ese estado de comodidad. Precisamente estas cualidades las aquilaté en el colegio con una actividad férrea, pues nos levantábamos a las 4:45 de la mañana con un grito de levantarse de los instructores. Pasábamos al famoso infiernillo, que era un túnel negro por donde salían presiones de agua, unas duchas muy fuertes que nos hacían despertar y prepararnos
a las actividades del día a día. Posteriormente, hacíamos las actividades de limpieza de dormitorios, limpieza de baños. A las 5 de la mañana estábamos listos para el desayuno. Desayuno buffet Marriott, que consistía en café negro, un pedazo de guineo, pan, queso y un huevo duro. A continuación, a las 6:45 ya estábamos en clases, hasta el mediodía, hora de deportes. Posteriormente al almuerzo, luego continuaban las clases académicas, y en la noche teníamos estudio, algunas ocasiones 2 veces a la semana, guardia en la noche y madrugada. Es decir, teníamos una agenda dura, una agenda férrea que nos disciplinaba. Y es así que entrábamos en un estado que yo llamaba la enfermedad del sueño. Nos quedábamos dormidos en el aula sobre las tablas de eucalipto. Nos quedábamos dormidos en el pupitre, sobre el pupitre. Lógicamente, si te encontraban durmiendo, eras castigado y el fin de semana no podías salir. Y hoy día tengo una sorpresa inmensa. Por aras del destino, está aquí un gran instructor que fue mío, Wellington Almache. ¿A quien le pido un fuerte aplauso? No le había visto desde que salí de cadete, confieso la verdad. Que se levante, por favor, Wellington. Es uno de los instructores y confieso que marcó una huella profunda en mi ser. Y precisamente Wellington era dueño de este perro. Este perro doberman que se llamaba Jack. Nos acompañaba a todo lado, en el campo, en instrucción, en el aula. Era un perro maravilloso que le queríamos mucho. Y hay una anécdota que me va a permitir contar Wellington. Estábamos en el aula de infantería, esa que ven ahí atrás. Obviamente, en el intervalo de clase y clase, ¿qué podíamos hacer? Dormir. Si pasábamos el sueño. Unos eran dormidos abrazados con el perro Jack en el piso, otros en el pupitre, acostados con la frente. De repente se abren las puertas y entra nuestro instructor y dice: "Cadetes, ¿qué pasa? Hasta mi perro ya le están haciendo vago". Para que vean lo que significa una agenda férrea, llegar a estados más allá de las capacidades normales del ser humano. Pues aquí, esta disciplina me llevó a mí a forjar una autodisciplina. Ya de subteniente de 20 años, tenía un sueño de ir a estudiar deportes y educación física en Brasil. Yo era un cadete común y corriente, pequeño de estatura como me ven, no había sido atleta, ni pentatleta, ni nadador. Quienes se ganaban esta beca generalmente eran aquellos deportistas que habían sido campeones sudamericanos en atletismo, en natación, en pentatlón militar, etc. Pero me impuse una agenda férrea de trabajo. En horas extracurriculares planifiqué durante un año prepararme para vencer este reto. Es decir, trabajaba normalmente como oficial el día a día, y en la madrugada de 5 a 7 al mediodía y en la noche trabajaba y me preparaba con una agenda férrea para lograr este objetivo, que lo conseguí con mucho orgullo y satisfacción, y ha sido para mí uno de los retos más importantes de mi vida. Y yo concibo una fórmula mágica respecto a esto: la disciplina más un férreo carácter, espíritu invencible, que difícilmente será vencido en los momentos de adversidad. Otra de las características que yo he tomado en consideración que todo emprendedor debe tener
es la perseverancia. Y yo la defino como una frase que dice que el peor fracaso del ser humano es no tener el coraje para levantarse y volver a intentar. Pues, queridos emprendedores, el 90% de los emprendimientos que arrancan por estadísticas a los 2 años no continúan. Por ello debemos impulsar esta cualidad. A lo largo de la historia hay muchos ejemplos de hombres que nos han dado lecciones de perseverancia. Entre ellos está Abraham Lincoln. En el año de 1836 perdiera las elecciones para la legislatura de los Estados Unidos. En el año de 1846 y 1848 vuelve a perder las elecciones para el Congreso. En 1852 pierde la candidatura para la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y este majestuoso hombre se convirtió en uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos. Otra de las grandes lecciones de perseverancia es Thomas Edison. Uno de sus más importantes inventos, la bombilla de luz, tuvo que realizar 1000 experimentos antes de concebir la bombilla de luz. A lo que uno de sus colaboradores le dice que ya está cansado de tanto fracaso y tanto intento en conseguir este invento. A lo que Thomas Edison le dice que no son fracasos, sino 1000 maneras de construir una bombilla de luz. Otro de los grandes hombres de perseverancia es el deportista Ayrton Senna, quien murió haciendo lo que más quería. Cuando uno de los periodistas le pregunta que si él tenía ídolos, a lo que Ayrton Senna le dice: yo no tengo ídolos, lo único que tengo es mi fe en mi trabajo, en mi perseverancia y en mi esfuerzo permanente. Otra de las características que yo pienso que todo emprendedor debe tener fundamentalmente es la humildad. Y yo la concibo como la capacidad de las 3 A's: aprender, afrontar y aceptar de los errores, tanto en el éxito como en el fracaso. Jesús nos ha dado miles de ejemplos de humildad. Las personas prepotentes, arrogantes, muy difícilmente se levantarán de un fracaso o una caída. Mientras tanto, si con humildad y sencillez aceptamos nuestros errores, más fácilmente será levantarnos y seguir adelante en la consecución de nuestros objetivos. Este momento les voy a pasar un video donde podemos hacer un análisis de algunas de estas características. Desde 1997, GLS Constructores ha aportado al crecimiento urbano y ornato de Quito, destacándose dentro del sector inmobiliario por su estándar constructivo de alto nivel y satisfacción a la inversión de cada uno de sus clientes. Como toda empresa de éxito, GLS tuvo que afrontar con responsabilidad el hundimiento fortuito de la calle Francisco Andrade Marín, incidente que afectó a un costado del cajón de subsuelos. Estábamos iniciando la construcción ya de la cimentación en el nivel menos 25 bajo la tierra, y se produjo la caída de la casa colindante con el proyecto, la calle Andrade Marín. A diferencia del pronunciamiento de las autoridades municipales y de los medios de comunicación, la justicia dictaminó en todas sus instancias que el siniestro no ha sido producido por la excavación realizada por la empresa constructora Gonzalo León Serrano Constructores S.A., sino que ha sido generado por factores externos,
por las intensas lluvias de la época, fisuras en la calzada de la calle Francisco Andrade Marín, mal estado del alcantarillado ya que datan de los años 60, sismo de 4 grados en la escala de Richter, vibración del equipo pesado que ha sido utilizado para el bacheo de la calle Francisco Andrade Marín. Al igual que el ave fénix, el espíritu luchador y emprendedor del gerente general y propietario de GLS Constructores resurge impulsado por la honestidad y la verdad. Que los problemas son parte fundamental de la vida, que el valor del ser humano está en saber levantarse de las caídas, y que cuando uno no puede levantarse de las caídas, realmente no está dispuesto a enfrentar los retos de la empresa y de la vida. En la actualidad, GLS camina hacia el futuro, proyectando nuevas construcciones que serán sin lugar a dudas referentes de tecnología en la construcción e innovación arquitectónica, elementos que garantizarán la inversión de sus clientes. Si ven ese hueco que tenía más de 30 metros de profundidad, casi estaba llegando al infierno. Ahora se levanta este edificio 50 metros hacia el cielo. Es decir, que con humildad podemos llegar muy lejos. Aquí yo fui objeto de ataque del alcalde de ese entonces, del ministro de Turismo de aquel entonces, de algunos vecinos que inclusive quisieron agredirme, sin ser el culpable, de la prensa. Entonces aquí la lección fundamental es que tenemos que estar preparados para la adversidad y afrontar con sencillez y humildad que en ese momento podemos salir del hueco por más profundo que sea. Otra de las características que yo he concebido es la subordinación y el liderazgo. En cuanto a la subordinación, hay un adagio que dice que para saber mandar hay que saber obedecer. Es decir, que ustedes como emprendedores tienen que tener la sencillez para aceptar las instrucciones, las disposiciones de gente que les lleva experiencia, años y conocimiento. Tienen que imbuirse de todas las etapas y procesos de un proceso empresarial. El liderazgo, hay otro adagio que dice que el empresario o el líder es el único responsable de lo que haga o deje de hacer en su empresa. Es decir, que si tenemos el éxito, obviamente el empresario y todos los trabajadores son los responsables. Pero si existe un fracaso, el único responsable es el empresario. No existen más culpables. No existe culpable el ingeniero, el abogado. El único responsable es el empresario. Por ello, en la etapa de subordinación, tenemos que conocer todos los procesos empresariales para que con conocimiento podamos manejar más fácilmente nuestra empresa. Aquí, si ven a esa persona que está ahí recibiendo un golpe de izquierda, ese soy yo. Aquí hay una pequeña anécdota y realidad, desde luego. Esto sucedió en el año 91. Esto era en la Plaza de Toros, Quito. Yo me estaba preparando al que me está pegando. Segundo mercado. Algunos deben recordar. Él estaba disputando el título mundial con el americano Robert Carson. La Plaza de Toros, 15,000 espectadores, a reventar. Nos habíamos preparado 6 meses para esta pelea, en mi etapa de entrenador. En el primer asalto, segundo mercado, le estaba noqueando al adversario. Le tenía el suelo prácticamente.
Obviamente este americano experimentado, campeón mundial, a base de maña, le provoca segundo mercado y reacciona mal, no controla sus emociones y le mete un cabezazo. Ese momento, el árbitro de manera drástica le descalifica. Segundo mercado entra en un estado de pánico y le empieza a pegar al árbitro, al de la esquina, del adversario, a todo el que se le ponía al frente. La plaza de toros entró en histeria y empezaron a lanzar botellas de cerveza, gaseosas, botellas de vidrio, silletazos. Los estaban matando. Entonces yo lo que hice fue, le agarré a segundo mercado por la cintura para sacarlo de ese momento desagradable, y él pensó que era alguien que le quería agredir. Entonces ahí lo está pegando. Entonces, como ejemplo, es que el líder tiene que jugarse por su gente. Nosotros, el momento que seamos emprendedores, tenemos que jugarnos por nuestra gente, sudar con ellos, tener empatía, dar ejemplo, porque con el ejemplo es con lo que más uno puede contar. En ese momento sienten respeto y admiración por el empresario o el emprendedor. Otra de las características que quisiera darles a conocer es el conocimiento. Las Sagradas Escrituras lo dicen: el sabio escucha y aumenta su saber. Con el conocimiento podemos perfeccionar nuestras destrezas. En el mismo capítulo de la sabiduría dice: escucha, hijo mío, a tu padre sus instrucciones y las enseñanzas de tu madre, pues ellas serán corona en tu cabeza. Y respecto al conocimiento, ya lo dijo Giovanni Rosanía, hizo referencia a Robert Kiyosaki. Entiendo que muchos le han leído a este gran emprendedor y escritor en su famoso bestseller Padre Rico, Padre Pobre, cuando hace referencia a su padre pobre, quien era su padre biológico, que era un profesor de colegio y de escuela en Hawái, y hace referencia a su padre rico, que era el padre de su mejor amigo, una persona acaudalada, quienes le daban conocimientos, le transmitían sus consejos y sus experiencias, y su padre pobre le decía que tiene que estudiar, que tiene que especializarse, que tiene que buscar un empleo que le dé la seguridad. Mientras tanto, el padre rico obviamente le decía que tiene que estudiar, pero fundamentalmente tiene que buscar una empresa inicialmente donde adquiera todos los conocimientos básicos, desde los más simples, bodeguero, con conocimientos básicos de contabilidad, principios tributarios, principios de leyes, marketing, ventas, etcétera, que conozca todo el ciclo y la cadena de su empresa, de tal manera que cuando él ya salga a hacer su emprendimiento, tenga la experiencia y el conocimiento de gente que les lleva muchos años por delante. Otra de las características que yo pienso que debe tener todo emprendedor es el pensamiento elástico o flexible. Tenemos que tener la capacidad para cambiar de objetivos y estrategias para la consecución de nuestras metas. No tenemos que empecinarnos en un proyecto o en un plan porque el papel aguanta todo. Tenemos que tener la mente dispuesta a hacer cambios al momento. Siempre tener un plan B. Y esto yo lo apliqué y aprendí como estrategia militar, y lo apliqué en mi primer emprendimiento cuando tuve el desastre natural. El plan B de la compañía de seguridad fue un avance en ese momento que al menos nos permitió mantener a la familia.
Yo creo que debemos vivir como emprendedores con un equilibrio con estos 4 pilares: la parte espiritual, intelectual, física y social. En la parte física y deportiva, yo pienso que debemos practicar siempre un deporte, una actividad, porque es lo que más nos acerca a la realidad de emprendedores. Cuando hacemos deporte, especialmente de competencia, aprendemos a ganar y a perder. Aprendemos a asumir retos. Aprendemos a respetar al adversario. Hay muchos ejemplos de empresas importantes, especialmente en los Estados Unidos, que cuando tienen que seleccionar a un candidato y dentro de su currículum encuentran que tiene experiencia deportiva y de competencia, es aceptado. Porque la persona que compite y entrena y hace deportes vive más cercano a la realidad del emprendimiento y empresarial. La parte espiritual es fundamental para aquellos que creemos en Dios. Tenemos que conocer sus mandamientos, las Sagradas Escrituras, pues cuando yo he tenido mis adversidades, le he pedido a Dios, igual que el paracaidista francés, que me dé la fuerza, la fe y el coraje, porque muchas veces no encontramos respuestas en las personas, encontramos respuesta en la fe. El manejo social, el control de las emociones. Tenemos que estar en paz con nosotros mismos para poder estar en paz con los demás. Tenemos que controlar las emociones de la ira, el rencor, la envidia, la falta de paciencia, pues estas emociones nos alejan de nuestro objetivo principal. Nos pasamos pensando en los agravios o desagravios y no estamos preocupados de nuestro enfoque principal del negocio. La parte intelectual. Nuestra mente puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Por eso debemos cultivar permanentemente la parte intelectual. Finalmente, yo quisiera darles ciertos consejos importantes que los he aplicado en el transcurso de mi vida. Es decir, yo no quiero darles aquí principios académicos, sino experiencia propia, vivencias. Espero que lo anterior haya podido llegar a sus mentes y a sus corazones, y les voy a dar ciertos consejos. ¿Cómo podemos perfeccionar, aquilatar estas cualidades que requiere cada emprendedor? La disciplina, que es la fundamental. Recuerden que el pueblo japonés no es un pueblo más inteligente, nadie es más inteligente que nadie. Es un pueblo perseverante que con la disciplina han llegado muy lejos. Normalmente ustedes, jóvenes o emprendedores, tienen que necesariamente tener una actividad extracurricular. Aparte de su vida diaria de estudiantes o trabajo, háganse una agenda férrea de trabajo extracurricular, sea en el deporte, en el arte o en algún hobby. Planifiquen sobreesfuerzos para salir de la zona de confort, de la zona de comodidad. En ese momento, cuando salimos de la zona de comodidad, surgen las ideas. Si pasamos en la comodidad del hogar, con la cama y la ropa lista, con comida a la carta, con carro a la puerta, no vamos a tener necesidades. Recuerden, el pueblo judío es un pueblo que ha vivido con necesidades. Un pueblo más pequeño, un país más pequeño que Ecuador, que la provincia de Pichincha, donde tienen tierras áridas, tierras secas, pues ellos son los más grandes creadores de la tecnología agroindustrial.
Ellos viven amenazados permanentemente por los países árabes. Tienen uno de los mejores ejércitos, la mejor tecnología en electrónica, en telecomunicaciones, en tecnología militar, por las necesidades. Es decir, que si nosotros creemos pasar la vida en un estado de comodidad, no nos van a surgir las ideas. Otra de las características de la práctica que debemos hacer para aquilatar las cualidades de todo emprendedor es el conocimiento. Lean con determinación. El Ecuador es un país de los más bajos índices de lectura. Casi nadie lee. En los libros está el conocimiento. Lean a grandes hombres en los campos de la política, la economía y la empresa y el deporte. Subrayen el libro. Nos da pena muchas veces hacer rayas y sacar conclusiones. Saquen un extracto. Mantengan en la cabecera de su cama un libro y sea su mejor compañero. Eso me enseñó Wellington Lenin. Siempre un libro a la mano. Hay un gran libro que yo les recomiendo, que ha sido mi guía siempre. Es del filósofo ídolo argentino José Ingenieros. Se llama Las Fuerzas Morales. Es muy motivador. Les recomiendo ese libro. Bien, para aquilatar otras de las características que debe tener todo emprendedor, trabajen en su pensamiento elástico, en su pensamiento flexible. Cuando arranquen su emprendimiento, mantengan un emprendimiento B. Ese va a ser su salvavidas. Y si no funciona ese emprendimiento B, reemplácenlo, busquen otro. Pero siempre, como consejo, tengan 2 emprendimientos a la mano. Finalmente, sean audaces. En la audacia no hay condición social, condición económica, color de piel, edad. Tenemos que ser audaces. Audaces con inteligencia y buena intención. Audaces para conquistar a quien nos hace suspirar. No tengan miedo en conquistar a una persona en el amor, por más difícil que sea. Sean audaces preparándose con cosas concretas, como una travesía del lago San Pablo, conquistar la cumbre del Cotopaxi. Esos son retos que nos hacen perfeccionar la audacia y experimentar en carne propia las sensaciones. Finalmente, yo quiero pedirles que sueñen, que aprendan a soñar y no dejen de soñar. Crean en ustedes mismos. Nadie va a creer más sino ustedes en ustedes mismos. Trabajen con determinación. No tengan miedo a asumir retos y riesgos. No teman equivocarse, pues para tener el éxito hay que equivocarse muchas veces. Gracias. Me cuesta bastante trabajo pensar que se presentaría fácil el que un militar que ha estado durante mucho tiempo, digamos, limitado a su formación rígida, dura, paradigmática, si se quiere, en atención a la norma, a la regla, pueda de un momento a otro ser la excepción, en donde es un campo al cual no necesariamente está fácil para su formación. ¿Qué le hizo salir un poco usted de esos esquemas que no son normalmente los habituales en este tipo de formación? Excelente, excelente tu pregunta. Muy buena. ¿Tu nombre, perdón? René. Justamente es aquello que yo hablé en una de las características, que el pensamiento flexible y elástico. Recuerden, como les dije, yo estuve 20 años, desde los 11 años, sometido a la rigidez
como dice René, de la vida militar, donde la estructura y el esquema es dogmático. Es muy difícil salirte de un esquema. Para ello, tenemos que aplicar un pensamiento flexible, un pensamiento elástico. Y eso tiene que ser aplicado en el emprendimiento. Porque si nosotros nos empecinamos en un proyecto a través del papel y planificamos que nos va a salir del punto A al punto B, a lo mejor no es verdad. Tenemos que tener esa mente, ese pensamiento cambiante, cambiar ante las circunstancias. No sé si te pude contestar en algo. Gonzalo, tú dijiste una característica muy importante que crean los emprendedores, y es salir de la zona de confort. Para aquellos jóvenes, para aquellas personas que estamos en esta lucha constante de querer emprender algo, ¿cuál sería la esencia para que salgamos de esta zona de confort? Porque creo que el no salir de esta zona de confort es el temor, es el miedo. ¿Y cuál sería de tu experiencia para que nosotros logramos combatir eso? Recuerden que yo les daba ciertos consejos y les decía que normalmente pasamos la vida cómodos, muchos bendecidos por sus padres, donde tenemos toda la mano, la casa, el carro, la comida, y estamos en ese estado de comodidad. Ahí nos surgen las ideas. Por eso es que uno debe planificarse actividades extracurriculares, sea en el deporte, en el arte o en el hobby. Una agenda férrea. Recuerden que después de 21 sesiones de la misma actividad se convierte en hábito. Entonces en ese momento solo nuestro cuerpo ya nos pide que hagamos otra actividad. En cambio, si estamos en el letargo del día a día, pasamos cómodos y no sucede nada. No sé si... Acá hay otra pregunta. Quiero hacer una pregunta muy importante para mí. Una de ellas es, luego de que yo tengo ya la caída o el fracaso, me quedo sin capital. Para todo emprendimiento, hasta el momento no le he oído a nadie que diga que el capital también es necesario, así como la fortaleza que uno debe tener, la conducta, la disciplina y la humildad. ¿Cómo hizo usted, después de la caída que tuvo con el primer emprendimiento, para salir en el segundo? Me imagino que tuvo un buen capital. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En mi primera caída, en mi primer tortazo, les comenté que yo arranqué con un plan B. Fue la compañía de seguridad, que fue un ancla en ese momento para poder subsistir. Entonces, en cada emprendimiento hay que tener un plan B. En mi segundo tortazo, cuando se produjo el tremendo hueco en la Carolina, que fue a consecuencia del propio municipio, fue una pérdida inmensa económica, millones de dólares. Si yo no tenía un plan B, un producto único, tenemos que siempre pensar en posibilidades adversas. Yo tenía un producto único que era un edificio entero para comercializarlo, que no había en el mercado en ese momento. Este fue mi salvavidas. Entonces, tenemos que pensar estratégicamente y planificar siempre varias posibilidades. Gonzalo, yo quisiera en esta mañana exteriorizar algo que tú lo motivaste en mí, ¿no? Definitivamente felicitar esa vida tan hermosa junto a tu esposa, a tu familia y a tu equipo de trabajo. Eres un hombre ejemplar. Que Dios te bendiga. Gracias. Segundo, exteriorizar este momento, algo tan bonito como sentirme orgulloso de estar aquí en esta sala tan magna, de una universidad tan prestigiosa. Luego me presento, Gonzalo. Gracias. Para decirles que me siento doblemente orgulloso. Uno, por tener gente como ustedes, que más que profesores han sido maestros de vida, y que ustedes, a este grupo hermoso aquí presente, realmente lo que han dado de sí, de sus experiencias, es motivación y inspiración. Eso es lo que yo he sentido hoy, sentirme orgulloso de ser parte de este grupo. Y segundo, sentirme orgulloso porque a mis 57 años de edad, ¿no?, puedo confesar que como profesional, yo soy odontólogo,
estoy en este momento empezando a hacer mis mejores trabajos, los mejores trabajos en mi vida, porque estoy trabajando con las manos de mi hijo. Mi primer hijo es odontólogo. Y segundo, bendecirle a mi hijo por haber generado un ambiente tan lindo y que esto siga adelante, que esto sea el inicio de grandes eventos de esta categoría. Mi hijo Cristian, que es quien preside este evento, que con su equipo de trabajo realmente ha logrado, y con su esfuerzo, invitarles a gente como ustedes para que cuenten con humildad y con generosidad sus fracasos y sus éxitos. Esto yo lo agradezco a Dios y agradezco a mi esposa, que ha generado estos hijos tan lindos que, como alguien decía, son un aporte a la sociedad y que engrandezcamos el Ecuador. Es un Ecuador lleno de futuro, lleno de cosas hermosas. Felicitaciones. Gracias. ¿Me recuerda su nombre? Luis Flores. Muchas gracias. Sus palabras se percibe que salen del corazón y eso es lo que yo pretendo en ustedes, queridos emprendedores, llegar a su corazón, porque es la única manera, cuando uno transmite con sinceridad las cosas, realmente pienso que llega al corazón de las personas. Y lo único que he hecho yo el día de hoy es contarles parte de mi vida, de mis experiencias, con toda generosidad, sobre todo porque muchas veces tenemos vergüenza o pena de decir qué nos ha pasado, pero yo quiero transmitir esto como una lección de vida, algo que pueda servir a los demás, porque lo fundamental en un ser humano es tratar de servir al resto. Gracias. Felicitaciones por tu brillante exposición. Gracias por contar tus experiencias que son tan hermosas y enriquecedoras para todos. ¿Cómo lograste crear tu empresa de construcción si no sabías nada al respecto del financiamiento, etcétera, etcétera, y la organización interna? Muy buena pregunta. Creo que lo más importante en un ser humano es descubrir su vocación. Yo pasé por varias etapas de formación militar, deportiva, en la parte universitaria en leyes, y arranqué mi primer emprendimiento, como les decía, construyendo y reconstruyendo galpones. Yo hacía con mis manos, yo hacía las veces de carpintero, albañil, plomero, y descubrí que Dios me había dado esa vocación, me dio estas manos, y sobre todo Dios me dio la capacidad de soñar. Eso nunca debemos dejar de hacer. Bueno, fue por todos esos principios que aquilaté en el ejército, ¿sí? Todos los principios de perseverancia, de humildad, de un trabajo en equipo, de no temer a los retos, de siempre dar la cara a los problemas. Porque muchas veces, ¿qué pasaba si en el accidente que yo tuve, que muchos abogados me decían que me vaya del país porque querían meterme preso, que yo no era el culpable? Fue el culpable el municipio que metió maquinaria pesada y se fue todo el sistema de alcantarilla. Hay que dar la cara. Hay que dar la cara y afrontar a la adversidad. Eso, en los momentos de dificultad, cuando tienes necesidades, te surgen las ideas. Como les decía, el pueblo judío, en base a necesidades, fue creciendo. Cuando uno tiene necesidades, le surgen las ideas. La mente empieza a trabajar. Está comprobado en neurociencia que las neuronas interactúan con mayor necesidad. Es igual cuando estamos enamorados. Crecen más las hormonas, crecen más las neuronas del cerebro. Está comprobado en neurociencia. Uno le surgen las ideas de la necesidad. Muy buenos días. Tengo una pregunta. Permítame felicitarle por su intervención y mi pregunta es: ¿cuáles son las fuentes de financiamiento idóneas para dar cumplimiento a una empresa por primera vez? Bueno, hay que tratar de juntar todos los ahorros, quizá juntarse con un socio idóneo, al cual hay que tenga mucha química. Siempre hay que juntar capitales. En este caso, yo junté mi mejor capital, que era mi esposo.
Primero arrancó con un proyecto chiquito, como todo hay que empezar de lo más sencillo. Empezó con un proyectito de 3 departamentos, donde con mi esposa, mi compañera, hacíamos las veces de recicladores, es decir, reciclábamos hasta los clavos, cogíamos las maderas que botan y volvíamos a reciclar, en una economía de guerra. Es decir, en el emprendimiento tenemos que idearnos todas las maneras necesarias para optimizar, porque ningún emprendimiento empieza con plata o le cae del cielo billetes de dinero. Hay que ser ingeniosos en ese sentido. Gracias, Gonzalo. Agradecemos tu presencia hoy día. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación. El Club de Emprendimiento y de Panchónomis te agradecen mucho por tu brillante charla y muy inspiradora, como pudimos ver, y te queremos hacer entrega de este regalo. Muchas gracias.